Buenos días, hermanos. Si me confirman que se está escuchando con claridad, por favor. ¿Sí me están escuchando o no? Sí, mi hermano. Sí, mi hermano. Vamos entonces a abrir las Biblias una vez más. Gracias. Vamos a abrir las Biblias en el Salmo 51, una vez más. Y vamos a leer hasta el versículo 5. Salmo 51. Dice la Escritura: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi mano. Que el Señor bendiga a su pueblo a través de la lectura de su palabra. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias damos, Padre, por tus misericordias que se renuevan para con nosotros cada mañana. Grande es tu fidelidad. Gracias te damos, oh Dios, por un día como hoy en el que juntos nuestras mentes y corazones se dirigen en adoración al Salvador, a nuestro Redentor, porque podemos juntos, Señor, traer a nuestra mente el carácter magnífico suyo y la perfecta obra en favor de los hombres. Padre, queremos rogar que ahora por medio de tu palabra hables a nuestras vidas, que nuestros corazones sean sensibles a tu voz, que tu Espíritu Santo tome tu palabra y a través de ella haga en nuestro corazón aquello que es necesario según la situación de cada uno. Rogándote, Señor, que dirijas mi mente, mi boca, para que al hablar sea tu nombre glorificado y sea conforme a la verdad que tu palabra quiere enseñar. Ayúdanos y dirígenos, Señor, en esta mañana, en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo. Amén. Muy bien. Hemos estado teniendo algunas meditaciones en el Salmo 51 respecto al pecado en su vida, a la seriedad que esto reviste, a la necesidad de ser más conscientes cada día del daño que el pecado hace, de cuánto ofende, de cuán magnífico es Dios, de cuán grande es Dios, de cómo se expresa Él, de cómo muestra Él quién es. Y entonces cómo nosotros, gratitud, en amor, en obediencia, corresponder a un Dios tan grande como el que tenemos. Habíamos mirado algunas cosas en versículos anteriores, el clamor de David por arrepentimiento, por perdón, el clamor de David, apelando a la misericordia de Dios, santidad, en el versículo 2, y en el versículo 3, el comienzo de la confesión misma, por así decirlo, cuando trata ya específicamente con su pecado. Quisiera
versículos 4 y 5. Y dice en el capítulo 4, entonces, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Es el sentido. Una primera cosa que quisiera que viéramos aquí entonces es la direccionalidad del pecado. ¿Hacia quién o quién es principalmente afectado con el asunto del pecado? Muchas veces asumimos el pecado como algo que se tiene, o sea, algo externo, como si fuera una posesión. Entonces, pecar significaría, ¿cierto?, tomar algo externo y tomé lo que no era, entonces tengo que soltarlo y dejarlo allá. Sin embargo, David está haciendo el asunto más íntimo, más personal, y dice, contra ti solo he pecado. La disposición, la actitud de su corazón contra Dios. No es tanto que tomó algo que no debía, aunque sí lo hizo con la mujer de Urías, sino que de su propio corazón proceden todas estas cosas. Y es una acción dirigida, cosa que a veces pasamos por alto nosotros, es una acción dirigida, es un acto o una actitud que atenta contra otro, y ese otro principalmente es Dios, como ya vamos a ver. Pero en el caso, cuando miramos la historia, nos damos cuenta que David tomó a Betsabé. No fue justo su actuar para con ella, porque tenía esposo. Vemos que también ofendió a Urías, no solo tomando su mujer, sino luego queriendo engañarlo para que se acostara con ella y así quedara cubierto el embarazo que tenía por causa de David. Y no solo eso, sino que lo manda a matar. O atenta contra la integridad de Joab. Cómplice en lo que yo quiero hacer. Colócalo en lo más duro de la batalla. Tomó a Joab como instrumento para lograr su fin. Entonces, en el proceso vemos que David claramente atentó contra la integridad de su pecado. David dice, contra ti solo he pecado. Nunca el pecado es un asunto pasivo ni estático, es un acto de violencia contra otro, príncipe contra Dios. Y es una cosa que David nos deja clara en este texto. Y creo que es importante para nosotros, los creyentes, meditar en esta parte. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Aparte de su accionar frente a Dios como persona, estaba atentando también con aquello que Dios había puesto en él y que a través de él quería manifestar. De nuevo representamos a Dios. Por ende, toda actitud pecaminosa en uno de los suyos es primeramente una ofensa contra el carácter bendito y santo de Dios. Carácter que Dios se ha placido de reflejar en sus hijos. Carácter que Dios se place de formar en sus hijos. Muchas veces, repito, nosotros tomamos el pecado como algo que se hace principalmente contra otro. Y pensamos qué hacer al respecto o no. Pero cuando miramos como David lo hace, porque David era el ungido de Dios, no se nos olvide, fue aquel que fue escogido por Dios para guiar al pueblo de Israel, para ser rey sobre Israel. Entonces, cuando él falta a esta unción, cuando David actúa en contra de la unción que tiene, él reconoce que su actuar no ha sido ni contra su posición ni contra su rol, sino contra Dios quien le escogió para estar allí. Nosotros, los creyentes, debemos recordar
que por causa de la imagen de Dios en nosotros, restaurada ahora de mejor manera por la persona de Cristo a través de la salvación, entonces todo acto pecaminoso y toda actitud pecaminosa ofende primeramente el carácter bendito y santo de Dios. El arrepentimiento, entonces, que es el tema principal que tratamos, el ejercicio del arrepentimiento, la actitud del arrepentimiento, no es solo en la mente cuando uno entiende la injusticia de una acción, sino es principalmente en el corazón, que no es algo que adquiero, que tomo de otro lugar, sino que es algo de mí mismo que ofende el carácter de Dios, que atenta contra la imagen que Dios quiere reflejar a través de los hombres. Si pensáramos así, quizá nuestra valoración del pecado y nuestro trato con el pecado estuviese un poco más acorde con la perspectiva divina. Quizá fuésemos más celosos por vivir en santidad. Fuésemos más diligentes para buscar despojarnos, como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, de todo aquello que no se conforma al carácter divino. Y una implicación interesante que quisiera ver de esta parte, de esta primera parte que David nos muestra, de la dirección del pecado, a quién ofende primeramente el pecado. Y de pronto aclaro, no es que David no esté interesado por las personas a las que ofendió, pero David está entendiendo que primeramente su actuar y la disposición de su corazón fue en contra de Dios mismo. Entonces, una primera implicación que podemos tomar de esta realidad cuando entendemos que el primer afectado con nuestro pecado es Dios mismo, no porque le hagamos daño, sino porque a Él es a quien ofendemos primeramente, es que no hay lugar para la autojustificación. No encontramos a David aquí diciendo, yo no sabía que tenía esposo. Y no encontramos a David diciendo, ay Señor, se me fueron las luces. Ay Señor, fue un desliz. Encontramos a David delante de Dios enteramente consciente de que no había nada que pudiera decir en favor suyo para solucionar este pleito, excepto reconocer por completo su culpabilidad. Hermanos, si nosotros entendemos que el pecado es contra Dios, ¿qué cosa podríamos decir en nuestro favor? De verdad, ¿qué argumento podríamos darle a Dios para tratar de encauzar o de salir mejor librados de nuestro pecado? No hay forma. No hay forma. Cuando Natán habló a David, ¿cuál fue la respuesta de David? He pecado contra el Señor. David no se sentó a explicarle a Natán, bueno, es que tú no entiendes, es que ella también porque se anda bañando allá donde todo el mundo la ve. No, David no se puso a explicar o a tratar de acomodar la situación. David inmediatamente dice, pequé contra Jehová, y creo que es algo que como creyentes necesitamos aprender. Generalmente, cuando somos confrontados con nuestro pecado, lo primero que sale de nuestra boca es una excusa. Es una justificación. Y vemos a David aquí diciendo, contra ti solo he pecado. La Escritura en Romanos 3, versículo 19, dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Y miren el final, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable delante de Dios. Cuando Dios llama a juicio, de manera personal, los ejemplos que vemos en el Antiguo Testamento, o aún cuando lo haga al final de los tiempos, cuando Dios llame a juicio, nadie podrá decir nada en su favor. A menos que nuestro corazón y nuestra vida haya sido guardada en la persona de Cristo. Y aún así, no será algo que podamos decir a nuestro favor. Será la misma misericordia del Señor la que nos guardará en medio de él. Pero cuando Dios llame al hombre a juicio por su pecado y cuando lo hace a través del Evangelio, ofreciéndole la salvación, so pena de, si no recibe el Evangelio, un día tener que ser juzgado por su pecado.
¿qué argumento podría el hombre esgrimir delante de Dios? No habría nada que decir. Una segunda cosa, o una segunda implicación que tenemos de esta realidad de que el pecado es contra Dios primeramente y que se relaciona con lo que acabamos de decir, pero quería ponerlo, como por decirlo de alguna manera, en la otra cara de la moneda, es la imposibilidad de esconder el pecado. Una cosa es que usted quiera o no justificarse, o yo querramos o no justificar nuestro pecado de alguna manera. Y otra cosa es entender que nuestro pecado está absolutamente descubierto delante de Dios. A veces el acto de justificar un pecado es porque consciente o inconscientemente creemos que Dios no conoce todo. O que Dios no sabía lo que yo estaba pensando, entonces si se lo explico, Él cambiará de opinión. Pero lo que David nos muestra cuando dice contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo, mire, no lo hice escondido, no lo hice en mi palacio, no lo hice en medio de la guerra, dice, hice lo malo delante de tus ojos. ¿Qué cosa hubo de lo que hice que tú, Dios, no viste? Profundas las palabras de David. No solo el intento vano de querer justificarse, sino que él dice, bueno, ¿y qué no sabría Dios al respecto de todo lo que hice? No solo los actos, sino mi mente y mi corazón. Todo, absolutamente todo, está descubierto en la presencia del Señor. Y tenemos un pasaje en Hebreos 4:13 que dice algo similar. Dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. De verdad que me hace pensar mucho, hermanos, aún mis propias actitudes frente a Dios. Con cuánta facilidad creemos que porque nos escondimos en un cuarto, cerramos la puerta y apagamos la luz para comernos el dulce que no debíamos, Dios no lo vio porque estaba oscuro. O creemos que como Jonás, porque me fui lejos, allá Dios no lo ve, no lo tiene en cuenta, no alcanzó. O de aquí a que Él se entere ya yo puedo arreglar el asunto. El mismo David en el Salmo 139 nos dice que no hay lugar donde huir, no hay sitio donde esconderse. Aún, que es de las cosas que dice, es una de las que me gusta mucho, dice, aún las tinieblas resplandecen ante la presencia del Señor. Es tremendo esto. El pecado primeramente ofende a Dios y los hijos de Dios necesitamos tener una actitud más consciente de lo que el pecado es y representa en nuestra vida y cómo continuamente ofendemos a Dios. Ahora, esto parece algo muy obvio de pronto para decir, pero quizá el poco entendimiento que tenemos de esto es lo que hace que permanezcamos en pecado. Es decir, a veces creemos que el pecado es principalmente contra la otra persona. Entonces, yo digo que estoy bien con el Señor, pero vivo en rencor con otro hermano. Creemos que los negocios son parte de la vida secular, entonces yo digo que estoy bien con Dios, pero estoy engañando a mis clientes, pero estoy evadiendo los requerimientos de ley, pero estoy haciendo cosas que están al margen de la legalidad. Pero decimos, no, yo estoy bien con el Señor, es que los negocios son otra cosa. Dentro del hogar, bueno, habría muchos ejemplos para colocar. El punto es que si entendemos que el pecado ofende a Dios, no importa si es en mi negocio, no importa en qué lugar es, no puedo estar bien con Dios. ¿Cómo es posible que en nuestro corazón mantengamos actitudes incorrectas, repito, rencores, por ejemplo, contra otros, y luego decir que estamos bien con Dios? ¿Acaso ese rencor contra otro no ofende primeramente a Dios? ¿Acaso Dios no me ha llamado por su palabra a cosas diferentes?
Entonces creemos o a veces actuamos como si los pecados que ofendieran a Dios son los que lo tienen a Él como primera persona. Es que dije una blasfemia, es que hice una grosería o algo. Pero muchas veces, o muchas veces no, si tuviésemos claro que todo pecado es primero una ofensa contra Dios, trataríamos de manera diferente ese sinnúmero de cosas que para nosotros son insignificantes, pero que lamentablemente son parte cotidiana de la vida del creyente. Y creemos que eso no importa. Decimos hoy, ¿cómo me ha prosperado el Señor cuando soy yo quien está tumbando a los clientes o cuando soy yo quien está haciendo negocios ilícitos? Somos tan descuidados del genuino carácter de Dios. Y así entonces corresponder en una vida conforme a quién es Él. Que de hecho es lo siguiente que David expresa en este versículo y que es la siguiente verdad en la que quisiera que meditáramos. David presenta en este texto a Dios como juez. Antes vimos que que David reconoce la autoridad de Dios. Pero aquí David específicamente dice, tú eres juez. No solo es una persona con autoridad, o no solo eres autoridad, Dios no tiene autoridad, Él es autoridad. Sino que David ahora de una manera específica dice, tú eres juez. Rol de David, de Dios como juez, haciendo alusión a su justicia y a su juicio. Y desde los días de Abraham era claro que Dios es juez y a la luz de Dios como juez vivía. Abraham lo dice en Génesis capítulo 18, cuando está el juicio de Sodoma y Gomorra. Abraham dice, lejos de ti hacer tal cosa, Génesis 18:25, para los que están anotando o quieren mirar. Génesis 18:25, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, del modo que el justo y el impío se han tratado de la misma manera. Lejos de ti, Señor, el juez de toda la tierra no hará justicia. Y Abraham está reconociendo los dos lados de la justicia de Dios, el sentido positivo de guardar a los suyos y el sentido negativo de reprender o de castigar a los malos y al pecado mismo. Cuando estamos lidiando entonces con nuestro pecado, es importante no olvidarnos, hermanos, que Dios es juez. Que Dios tiene el legítimo derecho y el deber de hacer juicio sobre el pecado. Entonces, si yo quiero ser inconsciente, ligero con el pecado en mi vida, eso no significa que Dios lo vaya a hacer. El hecho de que Dios sea un Dios de amor, de gracia, de misericordia, de bondad, no elimina que Él sea juez y que si hay pecado sin tratar en su presencia, Él lo juzgue. No para condenación en su pueblo, pero eso no quiere decir que sea divertido que Dios juzgue el pecado en nuestra vida. Eso no quiere decir que sea poca cosa que Él juzgue el pecado en su pueblo. De hecho, Pedro dice, el juicio comienza por la casa de Dios. Y si comienza por la casa de Dios, ¿dónde va a terminar el impío y el pecador? Es decir, no será liviano, no será condescendiente Dios cuando haga juicio en medio de su pueblo. Perdón. Un arrepentimiento genuino entonces entiende que al pecar, ya sea de acción o en una actitud, somos hechos responsables delante del juez de toda la tierra. Independientemente que sea un Dios de amor, gracia y misericordia, soy hecho responsable delante del juez de toda la tierra y Él hará lo que es justo. ¿Cuántas veces el pecado es minimizado en nuestra vida con la excusa de que Él es un Dios de amor? ¿Cuántas veces usamos las bondades de Dios para no ser diligentes en el trato con el pecado en nuestra vida? De hecho, una primera implicación de esta verdad y en la que voy a profundizar en esta idea
que estoy queriendo transmitir es la sumisión de David al veredicto de Dios. Cuando David dice, tú eres juez, David se está poniendo bajo la sentencia del juez. David está reconociendo, está entendiendo y está sometiéndose a lo que este juez tenga para decir. Dice el texto, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dicho de una manera corta, un poco menos bonita, tú tendrás razón en lo que digas. Es lo que David está reconociendo. Lo que sea que él diga será cierto y será justo. David estaba entendiendo, o David está mostrándonos que él estaba por completo a la merced de Dios. Él no buscó un trato, no estaba buscando sobornar a Dios, no estaba buscando negociar con Dios. David, así como antes, en los primeros versículos, vimos que clamaba a Dios confiando en su clemencia, en su compasión, en su misericordia. Él también entiende que como juez, él dará la sentencia y él se somete a ella. Y David se somete a él. Se asume completamente responsable delante de Dios y espera el trato de Dios con él, no solo en misericordia, no solo en clemencia, sino también en justicia. Porque David entendía perfectamente que su misericordia tampoco violentaría su justicia, o que su justicia le impediría hacer misericordia. De igual manera, entonces, para nosotros el arrepentimiento genuino, primero tiene que llevarnos a asumir por completo nuestra responsabilidad, a reconocer que somos enteramente responsables delante de Dios y de que Él como juez hará su veredicto, dará su trato y que necesitamos someternos a Él. Muchas veces nosotros tomamos el arrepentimiento, o más bien la forma del arrepentimiento, como un mecanismo para buscar evitar el trato de Dios con nosotros, o para que las consecuencias no sean tan graves, o para que Dios no sea tan severo conmigo. Tal cosa no puede ser un arrepentimiento genuino. Eso es muestra de egoísmo, eso es muestra de orgullo, de conveniencia. Que Dios se sirva de mostrar misericordia y gracia aún en medio del juicio es una cosa y gloria a Dios por ello. Pero una cosa muy distinta es que pretendamos manipular a Dios con una forma externa de arrepentimiento. Primero, porque no se puede. Y segundo, porque, dicho de pronto en palabras de otro texto, eso sería añadir pecado sobre pecado. En vez de tener un corazón contrito y humillado, estamos buscando, aún siendo responsables, manipular la situación para no responder ante nuestros actos o pensamientos. Una idea asociada a esta, que es la siguiente que quiero ver, es la irrelevancia de las consecuencias. Y por favor entiéndanme bien, no estoy diciendo que las consecuencias no importen, pero permítanme desarrollar la idea y entendemos mejor lo que quiero comunicar. Desde el punto de vista del trato con el pecado, David nos está mostrando que las consecuencias no son un factor determinante para la sinceridad del arrepentimiento o la urgencia del perdón. Es decir, David no está yendo a Dios porque está complicado con los líos en los que se metió. Porque David está abrumado por la consecuencia de su pecado. David está arrepintiéndose por su pecado en sí, independiente de las consecuencias que eso podría traer sobre su vida. Al contrario, cuando miramos la vida de David y seguimos leyendo el relato de Samuel 12 en adelante, nos damos cuenta que David, obediente y humildemente, recibió el castigo de Dios sobre él. Y fue tremendo. Fue tremendo. De tal manera que aun cuando su hijo más adelante en el tiempo quería rebelarse, David permaneció humilde por si de pronto
eso era un parte del trato de Dios con él. Entonces David no está acercándose a Dios porque las consecuencias son terribles. David no está buscando el perdón de Dios porque ¿y ahora quién me saca de este lío? David está buscando restablecer su comunión con Dios porque ha ofendido a Dios. El Señor se encargará de las consecuencias y si a él le tocaba lidiar con las consecuencias, lo haría luego con el perdón y la gracia de Dios, pero él habría de entregar su corazón, de someterse por completo, de descansar en lo que Dios haría con él, independientemente de las consecuencias que su pecado le hubiese traído. Una lección importante para nosotros, hermanos, porque muchas veces la tendencia nuestra es buscar el perdón de Dios en función de los problemas que me ha traído. Para nosotros la gravedad del pecado se resume en lo negativo que haya podido traer. De manera que cuando a nuestros ojos nada malo ocurrió, nada inconveniente se desencadenó de lo que hice, tendemos a ser ligeros con nuestro pecado. Y en el fondo la Escritura dice que eso tampoco es arrepentimiento. Eso es remordimiento. La razón que nos motiva a buscar a Dios es únicamente la gravedad de las consecuencias. Eso no es estar arrepentido, porque el corazón ha de buscar a Dios por causa de haber ofendido a Dios, no de los problemas que le trajo haber actuado de cierta manera. David va en busca del perdón divino a causa del pecado mismo, no de lo que el pecado haya podido traer. Mientras que nosotros, lamentablemente, en función de la gravedad de una acción, es que decidimos si buscamos a Dios o no. Si yo en este asunto, digamos con los ejemplos que usé ahorita, si haciendo un negocio me dieron papaya, entre comillas, perdonen la expresión, y pude tumbarlo y no se dio cuenta y nada pasó, antes quedé con más, digo, ay, qué bendición del Señor, y sigo adelante. Pero si de pronto en el negocio lo tumbo y el hombre me demanda y me echa a la policía, ay, sí, Señor, perdóname, porque no es la actitud que vemos de David. Y no es como los cristianos deberíamos comportarnos. Lamentablemente, en este sentido es el común denominador. Entonces el arrepentimiento genuino no está determinado ni está motivado por la gravedad de las consecuencias. El perdón siempre es urgente porque es un asunto de comunión con Dios. Es un asunto de responsabilidad delante de Dios. Por eso Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque no se trata de las complicaciones que sus actos les traen. Se trata de un asunto en el que son responsables delante de Dios, en el que no tienen comunión con Él y en el que el juicio divino reposa sobre sus cabezas. No ha cambiado para el creyente. Ahora ya no para perdición, pero el pecado sigue siendo un asunto de ofensa delante de Dios, de comunión con Dios y de responsabilidad bajo la sentencia de Dios sobre nuestro pecado, sea como sea que Él quiera tratar con eso en nuestra vida. Independientemente de si mentí y nadie se dio cuenta, o de si mentí y se me vino el mundo abajo. La última cosa que quiero tomar de este versículo, una implicación de esto de que Dios sea juez, primero, sumisión al veredicto divino. Segundo, las consecuencias nada tienen que ver con la necesidad del perdón. Y tercero, la veracidad de las palabras de Dios. Nosotros creemos, la mayoría de los creyentes creemos que Dios es veraz, que su palabra es verdad. Algunos hasta nos sacamos pecho, nos enorgullecemos de que tenemos un Dios que no dice mentiras. Pero cuando Dios empieza a hablar a nuestra vida, parece que esas palabras ya no son tan determinantes. Parece que eso que Él quiere decir, bueno, habría que estudiarlo
y meditarlo y mirar si encaja o no. Pero no es lo que encontramos aquí David diciendo. David dice, para que seas reconocido. Reconocido. No es para que yo te dé la fama de, no sé que tú eres y que tu juicio es santo, es recto, no se pervierte. David se refiere en estos asuntos a la plena convicción que él tiene del valor de Dios mostrado delante de Dios, reconociendo su pecado. Y miren que Natán todavía no le había explicado que fue que tú tomaste a la mujer de tu vecino. Con la parábola, David entendió el mensaje de Cristo, de Dios, perdón. David entendió el mensaje de Dios para él y reconoció su pecado. David reconocía que las palabras de Dios eran rectas, eran fieles, eran dignas de confianza. Tenían que tomarse en serio. Sea que a él le gustara lo que Dios decía, o que fueran palabras duras como estas. En otra traducción, esta parte del versículo dice, por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. En otra traducción dice, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Tremendo, tremendo estas palabras de David. En la vida cotidiana del creyente de manera general, pero cuánto más cuando el creyente ha de tratar con su pecado delante de Dios, las palabras de Dios, hermanos, tienen que tomarse con total veracidad. Ejemplo muy conocido o famoso ya, está el creyente que consigue una pareja incrédula y entonces los hermanos le hablan, pero mira, la Biblia dice no, si nadie se equivoca igual con un incrédulo, y entonces la respuesta de muchos es, pero yo le estoy compartiendo el evangelio. Pero es que yo testifico, es que yo, y empezamos hermanos, a decir que Dios no tiene la razón cuando dice lo que dice. Eso es lo que estamos diciendo. Que Él no dice la verdad cuando dice que no me una en yugo desiguales con los incrédulos. Que Él no entendía los tiempos en los que estamos viviendo y que, bueno, ese versículo quedó como en la obsolescencia. Miren, hermanos, cómo nuestras actitudes dicen más que veces predicamos. Si la palabra del Señor de manera directa o a través de un hermano nos confiesa, hermano, esto que hace es pecado, ¿cuál debe ser la actitud de nuestro corazón? Hermano, si Dios dice que es pecado, me arrepiento. Pero como vimos antes, empezamos a justificar que tenemos paz, que es que yo hago esto, que es que aquel no me entiende, que es que bla, bla, bla. Cuando Dios está hablando, no son los hermanos, no son las personas de la calle, es Dios hablando a nuestro corazón y aún así decimos, no es tan preciso lo que Dios dice. Muchas veces queremos, como se ha dicho aún por otros hermanos también, queremos camuflar la seriedad de las palabras de Dios y pensar que Él va a obrar de manera diferente porque Él me entiende. Él sabe que en el fondo yo quiero algo bueno. Él sabe que mi intención, hermano, Dios está buscando, Dios desea, Dios anhela nuestra obediencia. Porque para saber qué es bueno y mejor para la vida de alguien y para la vida misma, no hay otro sino Él. Pero creemos nosotros que tenemos más sabiduría para la vida que tenemos que lo que Dios dice. Un arrepentimiento genuino, entonces, está basado en la veracidad de las palabras de Dios.
Un arrepentimiento genuino toma las palabras de Dios para sí, tal cual Dios las dice, no con la imagen que yo quiero hacerme de ellas. No de la manera como yo las quiero tomar en función de cómo quiero que encajen en lo que he decidido hacer. Que dio tiempo para mirar el versículo 4. Pero que el Señor nos ayude a tener siempre presente que el pecado es un asunto que ofende a Dios. Sí, también ofende a las personas y necesitamos restaurar los problemas con las personas, pero primeramente necesito buscar a Dios y resolver el asunto con Dios. No tengo nada para justificarme, no puedo esconder mi pecado, el Señor lo conoce todo. Necesitamos recordar, hermanos, que Dios es juez. Sí, el Dios nuestro, de amor, de gracia, Él también es juez. No podemos quedarnos únicamente con lo que nos gusta que Él sea. Le amamos por todo lo que Él es. Y entre esas cosas, Él es juez. Él no va a pasar por alto el pecado ni en el incrédulo, por eso necesitan la salvación, ni en sus hijos, por eso necesitamos vivir en santidad. Y en función de que Él es juez, tengo que tener una actitud de sumisión ante su palabra. Necesito mirar el pecado en sí, no las consecuencias del pecado. Y necesito tomar cada palabra de Dios como cierta cuando confronta mi corazón. Padre, gracias te damos por esta tu palabra, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Cuánta gracia has sido derramada en nuestra vida, Señor, cuando a pesar de haber sido enemigos tuyos, a pesar de ofenderte día a día, a pesar de estar alejados y sin intención de buscarte, tú te acercaste a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se hizo hombre, dejando su gloria para rescatar a estos mismos que incluso le pusieron en la cruz. ¿Cómo no detenernos, Señor, y poner nuestro corazón delante de ti, examinarnos y que tú veas, Señor, lo que hay en nosotros? Como decía el salmista, ve si hay en mí el camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Y rogamos que nos des sabiduría, Padre, para identificar cuando los asuntos que no se conforman a ti, a tu carácter, a tu palabra, están tomando lugar en nuestra vida. Porque tú no harás por nosotros lo que es nuestra responsabilidad, pero nos das sabiduría, Señor, para hacer lo que es recto y nos da irnos en temor. Padre, queremos agradarte, Señor. Queremos que nuestras vidas enteramente glorifiquen a Cristo. Pero confesamos, Señor, que a veces estamos tan llenos de nosotros mismos hacer y no lo que conviene a tu casa. Padre, que por encima de toda persona o cosa o situación, nuestros ojos contemplen siempre a ti y a nuestro Redentor Jesucristo en su gloria, en su magnificencia. De manera que nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestros anhelos sean moldeados a la imagen de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Por Él oramos a ti. Y a través de Él encomendamos nuestras vidas a ti, Señor, para que tomes gloria de nosotros. Que si necesitamos ser reprendidos, corregidos por ti, sea nuestro corazón humilde para recibir tu corrección. Y que aquellos que nos oyen, que aún viven en sus delitos y pecados,
que aún permanecen separados de ti, que aún no han sido reconciliados a través de aquel que les busca para que sean reconciliados hoy, Señor. Su corazón se vuelva a este magnífico intercesor. Que hoy, reconociendo que ofenden tu nombre, tu carácter, tu gloria, busquen tu perdón y reciban de ti el don de la vida eterna. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor, porque no hay otro como tú. A ti sea la gloria, hoy y siempre. Amén.